Daniel, Sí. si yo te pregunto, ¿cuál es tu nivel de machismo en sangre? No sabes. Uy, no, No me sabes. controlás. Pero bueno, por ejemplo, hay maneras de detectarlo, de saberlo. Mira. Tenés que responder una serie de preguntas, una especie de test. Por ejemplo, una pregunta podría ser: si vas con una señorita a comer a un restaurante y el mozo te trae la cuenta directamente a vos, ¿qué haces? Y tenés distintas opciones. Por ejemplo, la aceptás porque está bien, crees que debería haberla dejado en la mesa. Te leo las opciones así, a grosso modo, agarrás la cuenta y le preguntás a tu pareja, a tu compañera, cómo quieren pagar, o le decís al mesero que no te la debería haber dado a vos, sino que era lo mismo a quien se la diera. No te voy a poner en el compromiso de responder. Igual, de todos modos, no quiero esquivar la respuesta, pero yo creo que de todos modos el mozo no tiene que suponer nada. Tiene que llegar y dejarla en la mesa. Punto. Desde mi punto de vista, Después ahí se decidirá. Yo creo que por naturaleza, si la deja arriba de la mesa, la tomo enseguida. ¿No? Bien, pero me parece que ese es el sobre mecanismo. este tema vamos a conversar con quien es especialista en estas cuestiones, quien es el responsable de este test. Muy bien. Que es el doctor en Derecho Nicolás Papalía. Él es especialista también en género y diversidad, y le damos los buenos días. Buenos días, Nicolás. Daniel Veloso y Virginia San Román te saludan. ¿Qué tal? Buenos días, Daniel, Virginia. Un gusto poder hablar con ustedes hoy. Igualmente, Nicolás. Por muy favor, amable, gracias por atendernos. Bueno, contanos, ¿cómo es esto del nivel de machismo en sangre? Bueno, en realidad un poco como lo estaban conversando ustedes recién, ¿no? La idea de este test de la deconstrucción es que sirva, digamos, como una herramienta para poder generar un debate con nuestros amigos, nuestras familias, nuestras parejas, en torno a, los roles y los estereotipos de género que nos atraviesan en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y que en definitiva con cada uno de nuestros actos contribuimos a sostener y a reforzar, ¿no? El test, digamos, se plantea como esto, como les decía, como una herramienta, si se quiere, pedagógica, ¿sí? que nos permita o que nos sirva de excusa para poder reflexionar sobre estas prácticas cotidianas y cómo todos, todas, todes cotidianamente contribuimos a reforzar y a sostener los estereotipos de género, los micromachismos, como le suelen llamar en la actualidad, que en definitiva son el caldo de cultivo, ¿no? de situaciones mucho más graves, más preocupantes, como las situaciones de violencia de género, los femicidios, ¿no? Totalmente, sí. Hace parte todo de una misma cultura, de una misma práctica social, ¿no? Que nos atraviesan a todos. Digamos, muchas veces se suelen plantear que estos son temas, digamos, o problemáticas exclusivamente de las mujeres, o problemáticas de aquellas personas que sufren, no sé, algún tipo de alteración mental, cuando en realidad son temas que nos atraviesan a todos, todas y todes, reitero, y que, digamos, se siembran desde pequeños actos, ¿no? Entonces, bueno, la idea es precisamente que podamos ir reflexionando en todos los aspectos que hacen a nuestra vida cotidiana. Claro. Nicolás, viste que siempre se dice también que esos micromachismos, esos comportamientos, a veces la excusa es, bueno, es una cuestión cultural, generacional, que viene en nuestro gen. ¿Cómo se va cambiando ese tipo de comportamientos? Bueno, sin duda alguna, digamos, estos comportamientos son comportamientos aprendidos, ¿no? Yo siempre digo que la violencia, uno no nace violento, uno se construye violento en una sociedad, digamos, que nos prepara de alguna forma para eso. De manera que, digamos, es cierto que hay una raíz cultural, es decir, hay prácticas aprendidas, pero así como las hemos aprendido, las podemos desaprender. Entonces, no, digamos, el tener una determinada edad, el haber nacido en una determinada cultura,
nos permite comprender, pero, digamos, no nos tiene que servir como excusa para no cambiar aquello que no está bien, digamos, o que consideramos que tenemos que cambiar. Uh-huh. Me parece que precisamente tenemos la oportunidad de desaprender y poder aprender nuevos comportamientos que, bueno, claramente nos permitan vivir en una sociedad libre de violencia, de discriminación, más igualitaria, ¿no? Por lo cual, digamos, es cierto que a veces se plantean como excusas, ¿no? El hecho de haber crecido en otro tiempo, ¿no? O esta, como vos decís, Daniel, la cuestión generacional, pero, digamos, son excusas, digamos, no tenemos que ampararnos en eso para seguir reproduciendo situaciones de violencia y discriminación. Seguro. Nicolás, me imagino que cuando ideaste este test, cuando lo empezaste a hacer entre amigos, conocidos, alumnos, quienes sean, los resultados te deben haber sorprendido e incluso sorprendieron a quienes hacían el test, ¿no? Exacto, sí. La verdad que tuvo una repercusión, digamos, mucho más productiva, para decirlo de alguna forma, de lo que esperaba, porque se generó esto, ¿no? De lo que ustedes conversaban hace unos instantes, ¿no? O sea, a mí lo que más me preocupaba, para decirlo de alguna manera, o lo que me incentivó a generar la herramienta, fue precisamente a que se generaran discusiones y debates en torno a las posiciones personales, ¿no? Obviamente el test, hay preguntas que evalúa con más puntaje que otras, sobre todo aquellas preguntas que, digamos, lo que promueven es que no solo uno plantee una determinada posición, sino que la pueda compartir con el público. Por ejemplo, en el caso de las que ustedes estaban hablando, del mesero, sí. La pregunta que más puntúa es en la que la persona no solo cree que está mal, sino que además se lo dice expresamente, ¿sí? Porque obviamente ahí lo que busqué, digamos, plantear es esta cosa de, bueno, comprometámonos, asumamos el compromiso, que no quede en una reflexión interna, sino que también lo podamos compartir con otras personas, ¿no? Pero más allá del puntaje que obtenga cada uno, digamos, porque por supuesto no es un test psicométrico, digamos, o sea, no, por supuesto que no nos va a definir como machistas o no machistas, digamos, pero sí, digamos, es un instrumento, una herramienta que lo que busca es esto, es generar el debate. Entonces, si yo en una de esas preguntas me pongo a pensar, reflexiono qué haría, qué no haría, qué estaría mejor, digamos, lo comparo con un compañero, con mi pareja, etcétera, el test, digamos, o el objetivo del test está más que cumplido, claro. ¿No? Nicolás, ¿encontraste en algo alguna respuesta políticamente correcta? Sí, por supuesto, por eso digo que el test no es una herramienta psicométrica, digamos, no es que yo con eso voy a definir exactamente el nivel de machismo no de una persona, porque por supuesto, digamos, se puede contestar desde la corrección política, digamos, yo puedo, utilizando un criterio de corrección política, más o menos deducir cuáles son las respuestas que van a tener mayor puntaje. Pero bueno, digamos, la intención del test es precisamente que sirva como un disparador del debate, digamos. Yo no, por supuesto, además no concibo, digamos, la clasificación de las personas en general, y mucho menos en este ámbito, pero por eso digo, no es el objetivo del test. El objetivo del test es reitero, es propiciar un debate en torno a prácticas cotidianas, es decir, que podamos darnos cuenta que hay muchas cosas que nosotros las consideramos naturales, que las damos por sentada, cuando en realidad no lo son, ¿no? Y que para poder cambiarlas, en realidad tenemos que asumir primero reconocerlas, por supuesto, sí. Y segundo, asumir un compromiso también, ¿no? Claro, cuando se hablaba, me quedé con el concepto cuando ahí al comienzo decías del desaprender. Hay conductas de personas que son extremadamente violentas, ya sabemos las consecuencias. Esa persona, la única forma que tiene de desaprender es con una condena judicial, me imagino. Mira, digamos, obviamente que ¿no? se puede hacer una generalización, ¿no? O sea, uno tiene que analizar caso por caso, pero también hay una tendencia que considera que
quienes ejercen violencia, sobre todo los hechos más graves, son personas que tienen algún tipo de trastorno psicológico, psiquiátrico, cuando en realidad no es así. Digamos, en la mayoría de los casos, quienes reproducimos, porque creo que nos tenemos que hacer cargo todos, quienes reproducimos violencia, lo hacemos, como les decía, por una cuestión cultural, digamos, porque aprendimos, digamos, a comportarnos de esa manera. Y por eso yo pongo el foco, digamos, en la cuestión de las masculinidades, ¿no? Porque hay una relación intrínseca entre la violencia de género y los modelos de masculinidad. A los varones, para ser varones en nuestra sociedad, se nos enseña a ser violentos. Es decir, yo siempre lo resumo en estas frases, pero mientras más violentos, más macho, ¿sí? Entonces, si a nosotros se nos enseña a ser violentos en una sociedad, es obvio, digamos, que lo que más vamos a hacer es a reproducir esa violencia. La escala, el grado, la intensidad en la que la reproduzcamos, obviamente va a estar alterado, afectado por un montón de situaciones y de factores, claro. ¿Sí? Pero en definitiva, todos somos responsables de continuar reproduciendo esa violencia. Claro. Algunos reproduciremos micromachismos, claro. Y otros reproducirán hechos socialmente más graves, ¿no? Claro. Por supuesto. Cuando más o menos te inculcan eso, ¿no? Esa remanida situación, cuando dicen, bueno, vos abrís la puerta de tu casa y cuando salís al mundo, el mundo, viste, lo tenés, te come. Claro, el mundo te come, entonces vos tenés que sobrevivir a eso, una supervivencia, y como que tenés que ser fuerte, y es una forma también, ¿no? Inconsciente de incorporar el machismo, ¿no? Puede ser, digo. Sí, claro. Por supuesto que la violencia como fenómeno social, para decirlo de alguna manera, también es una cuestión, digamos, un proceso multicausal, ¿no? Digamos que hay que mirar de manera integral. Pero por supuesto que, digamos, como les decía yo, las pautas sociales de género vinculadas al género, a la construcción de los modelos de lo femenino, de lo masculino, están intrínsecamente asociadas al ejercicio de la violencia. Les reitero, digamos, desde pequeños y sobre todo a los varones se nos enseña que para ser reconocidos como tal tenemos que familiarizarnos con la violencia. Por ejemplo, un típico ejemplo es, seguramente nos ha pasado, digamos, cuando tenemos un problemita, digamos, en el jardín o en el colegio primario con un compañerito, por lo menos a mí me decían, es como, no podés decírselo a la señorita porque vas a ser marica, digamos, un maricón, ¿no? Entonces, ¿cuál era el mensaje? Es como, bueno, resolverlo a las trompadas, resolverlo, claro. Digamos, con la fuerza, con la violencia. Y eso era algo que, por lo menos en el momento en el que yo crecí, digamos, estaba naturalizado. ¿No? Estaba, no llorar. Digamos, aceptado. No llorar. No llores, sos hombre. Claro. Exactamente, ese es otro ejemplo, típico ejemplo. Es, bueno, no podés llorar porque, digamos, vos sos varón, sos hombre, digamos, no está aceptado, socialmente aceptado que llores, que muestres, digamos, tus sentimientos, la emocionalidad. Eso también es una forma de violencia que en definitiva a los varones nos afecta de una manera absolutamente trascendental, digamos. O sea, sí. la posibilidad o no de expresar nuestra emocionalidad es algo que tiene un impacto subjetivo, digamos, muy importante. Totalmente. Nicolás, ¿te encontraste con mujeres que hicieran este test y se descubrieran machistas? Sí, también ha pasado eso, porque si bien el test está mayormente pensado para los varones, también, digamos, hubo una gran cantidad de mujeres que se sintieron tocadas, digamos, y que también lo completaron al test, y hay algunos resultados que no fueron, digamos, tan como lo esperaban, ¿no? Pero sí, porque es como venimos hablando. Esto tiene que ver con pautas culturales que se vinculan con los modelos sociales de género y en consecuencia no es un problema solo de los varones, es un problema también, digamos, de las mujeres, de todas las personas. Todas las personas reproducimos violencia, digamos, y discriminación, más allá de lo deconstruida que nos consideremos, digamos, pero hace parte de nuestra vida cotidiana, digamos, y es muy probable que todos y todas reproduzcamos situaciones de violencia. Entonces, para poder pensar soluciones integrales a la problemática de la violencia, bueno, nos tenemos que involucrar todos y todas.
Nicolás, ahora yo tengo ganas de hacer el test y acá de que mi compañero también lo haga. ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Cómo podemos acceder? El test está, digamos, subido en una plataforma de público acceso en internet y, digamos, pueden acceder a través de mis redes sociales, tanto en Instagram, digamos, en Twitter. Ahí está publicado el acceso directo. Contanos cómo son tus redes, así te buscamos. Dale, bueno, en Instagram es Nicolás J. Papalía. Sí. En Twitter soy Nico Papalía y en TikTok también Nicolás J. Papalía. Perfecto. No, porque ahora lo queremos hacer. Claro, obviamente. Bueno, sí. me parece muy bien. Bien. Bueno, Nicolás, te agradecemos estos minutos. Es muy bueno que alguien nos interpele permanentemente sobre estas cuestiones. En este caso, vos, el test. Y bueno, seguramente surgirán nuevas opciones y estaremos al tanto de eso y atentas para volver a conversar con vos. Bueno, les agradezco muchísimo el interés, digamos, por esta iniciativa y por supuesto, creo que eso es lo más importante, que podamos entender que esto es un problema que nos afecta a todos. Totalmente. Cuando hablamos de la violencia de género no es un problema de las mujeres, es un problema que nos afecta a todos, a todas, a todes y en consecuencia tenemos que comprometernos para poder encontrar soluciones integrales y efectivas. Por supuesto. Muy amable, Nicolás, muy amable. Un gusto. No, por favor, a ustedes. Gracias.